a la muerte. Una audición al servicio de las luchas populares. Por una juventud protagónica de las luchas, en lucha contra el capital y aspirando a construir una sociedad nueva. Buenos días, compañeras y compañeros, en un nuevo programa de Voces de Lucha, desde la Juventud Evarista del Uruguay, destacamento juvenil del Movimiento Revolucionario Oriental. Queremos acercarles nuestro análisis de coyuntura. En ese sentido, en nuestro país nos hemos ido acostumbrando, como algo habitual, a la existencia constante de denuncias sobre las condiciones de vida y de trabajo de los espacios donde son recluidos las personas privadas de libertad. Los informes del comisionado parlamentario penitenciario Petit, denunciando las crueldades, los malos tratos, las condiciones inhumanas en las cárceles, sobre todo de mayores de edad, los informes de muertes en las mismas, los suicidios, incluso la reincidencia que recientemente se confirmó, algo que ya se sabía, donde un 70%, es decir, de cada 100 personas que son liberadas de estos espacios, 70 vuelven a los mismos, los récords de personas privadas de libertad, etcétera, etcétera, son cuestiones que resultan habituales a la dinámica de nuestro país. Lamentablemente, claro está. Y para los menores la realidad no difiere, y recientemente desatado el escándalo en torno al centro tribal, es una perla más de un largo collar que engloba a todas las instituciones de la misma órbita. Sobre este centro fue presentado un informe a modo de denuncia al Parlamento por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde se mencionan una sucesión de hechos que ameritaban una intervención urgente del tribal. Amenazas a funcionarios, colchones prendidos fuegos, internos heridos luego de duras peleas, o adolescentes que desaparecen y salen sin autorización, eran algunas de las cuestiones que señalaba el informe como denuncia. El centro tribal, pensado como un lugar de paso de los jóvenes bajo el amparo del INAU para ser luego derivados a lugares específicos, fue objeto de denuncia muy similares por parte de la misma institución en el año 2018, año que, por motivo de esto, el centro fue intervenido. Y esta realidad, por ejemplo, se replica en otros centros, donde lo que puede cambiar es la sigla, pero la realidad se repite, como por ejemplo es el caso del INISA. Instituto, el INISA, que fue creado para sustituir al Sistema de Responsabilidad Adolescente, el SIRPA, donde este último dependía del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay, el INAU, a diferencia de este SIRPA, el INISA pasaría a ser un servicio descentralizado. Según la sigla, en el año que fue creado, se trata de un Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, donde la ley que lo creaba le daba como propósito principal la reinserción de adolescentes en conflicto con la ley. A un par de años de su creación, la directora Gabriela Fulco, que en su momento hicimos también intervenciones en función de declaraciones y formas de analizar la realidad que la misma tenía. En el año 2017, esta Gabriela Fulco, esta persona directora del INISA, declaraba: a esta altura hemos eliminado el maltrato físico en el sistema. Hay que profesionalizar la carrera, hacer talleres para que las cuestiones de violencia se dejen de dar. Esto llevará un tiempo porque es un cambio cultural en la institución, decía la directora del INISA, Gabriela Fulco.
Cambiado el gobierno, cambian las personas. El INISA busca resocializar a los adolescentes que ingresan al sistema, así como generar oportunidades de educación, salud y trabajo, decía de Olivera, que ahora vamos a ver quién es. El desafío es transformar la vida de los adolescentes y que vuelvan a la sociedad, entendiendo que el delito no es un camino válido. Rosana de Olivera es la actual presidenta del INISA. Mientras antes fue Gabriela Fulco, llamada y recomendada en su trabajo por Eduardo Bonomi, ahora lo es de Olivera, que con discursos embellecidos pretenden tapar el sol con un dedo. En su momento Fulco incluso manifestaba: hay menores que son irrecuperables y no hay esperanza de rehabilitarlos. Aseguraba también que hay adolescentes que ni siquiera tienen un vocabulario o que su lenguaje es tan escaso que se mueven con apenas 10 o 20 palabras. De esto último que en su momento decía Fulco, sin dudas, no tenemos ningún tipo de duda que sea así, ya que las políticas de Estado en torno a la educación lo promueven. Es más, es tragicómico que en su momento la misma Fulco declaraba: la criminalidad en nuestro país ha aumentado por la velocidad con la que se han extendido las comunicaciones. Esta misma Fulco es la que expresaba su posición favorable a que los jóvenes y las jóvenes cumplieran servicio militar obligatorio. Y debemos recordar que esta idea fue acompañada por el expresidente José Mujica, que él manifestara que una medida de tal tipo podía ayudar a salir a los jóvenes de la drogadicción. Para cerrar este círculo vicioso en torno a lo que fue la persona y la gestión de Gabriela Fulco, como decíamos, fue el ex ministro Eduardo Bonomi quien la recomendara para ocupar dicho cargo. Es decir, el mismo ministro que en su momento, desde su cargo de ministro del Interior, arrasaba con las fuerzas represivas en los barrios más marginales de donde salen la enorme mayoría de jóvenes que engrosan los números del INISA, es el mismo que aconsejaba para un cargo una persona que legitimaba el hecho de que había jóvenes irrecuperables y que están allí por el avance de las comunicaciones. Está claro que de esa manera hay muchas cosas que cierran. Y hoy es de Olivera, que nos dice de transformar la vida de adolescentes, mientras el año pasado el CERPAG presentaba un informe ante el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, en el que se recogían testimonios y pruebas sobre las existencias de casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes hacia adolescentes recluidos en centros del INISA. CERPAG en ese momento, el año pasado, además solicitaba el cierre del espacio de tratamiento transitorio integral y el MED1 por sus malas condiciones. Pocas camas disponibles, presencia de ratas y ratones, adolescentes con quemaduras graves y otros tipos de heridas que no fueron atendidas. Las condiciones edilicias en las que se encuentra el ETTI, que es un centro en el que los adolescentes privados de libertad pueden permanecer un máximo de 90 días, no son adecuadas para adolescentes que cumplen con una medida socioeducativa privativa de libertad, decía el informe, y tiene una fuerte impronta carcelaria. Hoy se calcula que poco menos de la mitad, alrededor de un 40% de los jóvenes, vuelven al INISA reincidiendo. Es decir, cambian los gobiernos, cambian las autoridades, los discursos y las políticas se continúan embelleciendo, mientras que las realidades para los jóvenes de estos centros no cambian. Por lo que la denuncia, en este caso coyuntural contra el centro tribal, no nos sorprende para nada. Para estos adolescentes, que provienen en su mayoría de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad,
donde el sistema los empuja a la marginalidad extrema, los criminaliza, los estigmatiza y usa como carne de cañón. Se trata de analizar el origen, el durante y el después. Sin duda, hay determinados casos particulares que escapan a la generalidad de que no es adivinar, no es ser adivino el hecho de que aquellos que tienen mayores posibilidades de incurrir en situaciones que los lleven a ser derivados saliniza, en ese enfrentamiento y esa problemática contra la ley, sin dudas provienen, como decíamos anteriormente, de los sectores más vulnerables. Pero lo que pierden de vista quienes impulsan las políticas de Estado, que a pesar de los cambios de gobierno se siguen y se continúan manteniendo, es que ninguno tiene intenciones reales de atacar la raíz del problema. Porque atacar la raíz del problema, donde se origina todo esto, sin duda es atacar el sistema en el cual vivimos, que es el capitalismo. En ese sentido, poco nos sorprende que los jóvenes que terminan allí, por lo general, vengan de los barrios más carenciados, donde allí encontramos la población juvenil de adolescentes que puede avanzar muy escasamente en el sistema educativo, y cuando este sistema educativo los absorbe es para generar con él una especie de mano de obra barata, al mejor estilo de The Wall, de Pink Floyd, cuando salen todos prontos para el mundo del trabajo laboral. También, sin duda, lo que es el contexto familiar, en donde hay un sinfín de prácticas que para los adolescentes y los jóvenes de los sectores más vulnerables son repetitivas, reiterativas, y es lo que conocen como forma de poder sobrevivir en este sistema. El camino, sin dudas, del narcotráfico, el camino del hurto, una cantidad de caminos que son los únicos que van conociendo como responsabilidad del sistema los jóvenes de nuestra clase y de los sectores más populares. En ese sentido, si la sociedad los convierte, si el sistema, mejor dicho, los convierte y los atrapa en esta maraña de salida, los centros de reclusión terminan siendo una escuela y una profesionalización en lo que ya venían desarrollando. No existe una real intención de poder rehabilitar, porque tampoco es real que cuando salen de nuevo a la misma sociedad que los empujó allí, ésta los pueda absorber. No existe una política de Estado seria, real, de poder generar espacio de trabajo para la gente que sale desde estos espacios, que sin duda cargan con el estigma de haber estado allí. Por lo tanto, el conseguir un trabajo es totalmente dificultoso, y ni siquiera el Estado termina siendo como un empleador que pueda darle una continuidad a lo que se pretende desarrollar en espacios como el INISA, en otros lugares, en donde el Estado promueve determinados trabajos, determinados talleres, pero la realidad es que, por eso hablábamos de un durante y un después. Cuando la gran mayoría sale, más allá de estos espacios que se generan en los contextos de encierro, ya sea educación, ya sea talleres manuales, ya sea trabajo, que sin duda sabemos que son totalmente insuficientes, ¿sí? Pero ni siquiera se trata de continuar con esa insuficiencia, sino que cuando salen de estos espacios, la reincidencia es norma, porque existe una enorme dificultad de poder insertarse en el mundo laboral, y el Estado ni siquiera tiene esa preocupación de actuar como empleador. Entonces, en ese sentido, se termina en un círculo vicioso en donde la mayoría que pasa por estos centros, ¿sí? Estamos hablando de casi la mitad, vuelve a reincidir, y estamos hablando de personas sin duda muy jóvenes.
Por lo tanto, tampoco sorprende cuando pensamos y vemos los datos estadísticos de los centros para mayores de edad, ¿sí? La cantidad de jóvenes menores de 30 a 33 años que habitan en estos espacios. Centros que fueron récords por su cantidad, terminados los 15 años de gobierno frente amplista, y que sin duda siguen aumentando. Evidentemente hay cuestiones que deben plantearse como cuestiones resolutivas de inmediato, en donde realmente se debe transformar estos lugares, pero sin dudas eso es una cuestión de corto plazo. La realidad que nos atraviesa es que para que los jóvenes, los adolescentes de nuestra clase y los sectores populares puedan desarrollar otro tipo de vida, puedan explotar al máximo sus habilidades, sus conocimientos, para que ninguno tenga que terminar viviendo en estos lugares de tortura, de maltrato, escuelas del delito. Sin dudas, lo que corresponde necesariamente es transformar este sistema. No se trata de humanizarlo, se trata de destruir el sistema capitalista, y los jóvenes tenemos la responsabilidad de construir otro sistema en donde la potencialidad que tenemos todos y todas pueda ser desarrollada para el beneficio de cada uno y de la comunidad. Muchas gracias por la atención prestada. Nos volveremos a encontrar la próxima semana.